Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días y mucha atención porque la Alcaldía de Bogotá acaba de confirmar que nuevamente la ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo en Bogotá para atender la pandemia llegó al 69,6%. Este aumento en la ocupación de las UCI se presenta a pesar de la instalación de 90 de los 130 ventiladores mecánicos entregados por el Gobierno Nacional en hospitales de la capital. De acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Salud, la ciudad cuenta actualmente con 826 camas, de las cuales 575 están ocupadas. La alcaldesa Claudia López había anunciado que si la ocupación de esas camas llega al 75%, se tomarán nuevas medidas y que probablemente la ciudad entraría en nuevos periodos de cuarentena. Veamos los titulares ahora de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1, CMI. Día sin IVA será virtual en el Atlántico por casos de COVID-19. En 24 horas, 81 fallecidos por COVID-19 en el Atlántico. La mitad de muertos en el país. En Soledad amplían el cementerio. Desde las 11 de la noche empieza toque de queda y ley seca por puente festivo en Cali. ¿Funcionarán las medidas para evitar las fiestas? ¿Cómo van a funcionar los nuevos cuadrantes de seguridad en Bogotá? Intervención de policía en fiesta ilegal en el sur de Bogotá termina en balacera. Se me sale de la casa. Ya me sale. Ya voy a ir en la casa. No entrega, tengo gratis porque es el tuyo. Una mujer y su familia desalojados violentamente por no pagar un mes de arriendo. Con aeropuertos cerrados, en caretas y tapabocas buscan sacar droga desde el aeropuerto El Dorado. Encuentran a pareja de esposos en estado de descomposición en Caucasia, Antioquia. Descubren gallera ilegal y clandestina en Sabaneta, Antioquia. Primer contagio de COVID en la cárcel modelo de Bucaramanga. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El Atlántico endurece las medidas y extiende la cuarentena hasta el 6 de junio, por ser la región con más casos reportados de COVID-19. A hoy hay 18.593 casos reportados. Una de las medidas será que el próximo día sin IVA, el 3 de julio, se realizará virtualmente. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo se va a realizar ese día sin IVA virtual y cuáles son las nuevas medidas para el Atlántico? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Son decisiones que se han conocido en las últimas horas y una orden, además, del Ministerio del Interior tratando de incrementar las medidas y los controles para que no se continúe en la expansión de esta pandemia ya preocupante en el departamento del Atlántico. El día sin IVA será solamente virtual, tanto el día 3 de julio como el 19 del próximo mes, que son los 2 días sin IVA establecidos por el Gobierno Nacional. Esta es una disposición del Gobierno Nacional para el Departamento del Atlántico y así deben acatarlo los alcaldes de los 22 municipios y el distrito de Barranquilla. Lo que se ha ordenado también por parte del Ministerio del Interior es que las grandes almacenes de cadena, las grandes superficies, solo vendan alimentos esenciales, productos esenciales, productos de aseo, alimentos y droguería. Se les está prohibido la venta de otro tipo de elementos como electrodomésticos, no podrán hacerlo. Igualmente, otras medidas se mantienen como el toque de queda nocturno y los fines de semana. La ley seca el fin de semana y solamente se podrá vender licor entre 5 y 8 de la mañana. Y en otras noticias, a raíz del preocupante incremento que se presenta en el número de muertos en el departamento del Atlántico, ayer fallecieron 81 de las 163 personas víctimas de COVID en el departamento del Atlántico. 47 fueron en Barranquilla y 22 en el municipio de Soledad. Por todo ello, se ha optado por parte de la alcaldía de este municipio en ampliar la capacidad del cementerio. Se comenzaron a construir más bóvedas y más nichos, según se ha informado por parte del alcalde de ese municipio. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El fiscal general Francisco Barbosa y el director de la Policía de Bogotá, general Óscar Gómez, anunciaron nuevas medidas de seguridad en los centros comerciales a raíz de los hechos de inseguridad ocurridos en los últimos días. ¿Cuáles son esas medidas, César? Muy buenos días.
Luisa, televidentes, así es, muy buenos días. Pues el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el director de la Policía Metropolitana de Bogotá se reunieron con varios gerentes de centros comerciales de la capital, pues a raíz de todos estos hechos de inseguridad y hurtos que se han registrado en la capital del país. Recordemos el último ocurrido en el centro comercial Gran Estación, donde personas armadas entraron a una joyería y realizaron un hurto. Pues el fiscal general de la Nación anunció que, y el director de la policía anunciaron que todas las personas que entren a centros comerciales serán identificadas y además se pondrán unos herramientas de seguridad para que las personas no ingresen armas. Esto es lo que dijo el director de la Policía de Bogotá. Vamos a identificar a las personas que ingresan a los centros comerciales. Vamos a instalar unos arcos que nos permitan identificar metales. Vamos a generar unos grupos de reacción en los centros comerciales que generen seguridad. El fiscal general Francisco Barbosa ha señalado que dados los altos niveles de desempleo que se han registrado debido a la emergencia sanitaria y la pandemia, los índices de inseguridad podrían subir, por eso se toman este tipo de medidas. Estamos previendo que pueden haber ciertos aumentos en la delincuencia, como lo planteé en la ciudad de Cali el día de ayer. Y como me lo manifestaron también en el sector privado, y empezamos a verlo en las cifras. Eso va a generar que a mayor salida de personas a las calles podrían incrementarse esos delitos. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, gracias, buenos días. Y desde hoy a las 11 de la noche empiezan la ley seca y el toque de queda en Cali. Las medidas se aplicarán durante todo el puente festivo para evitar las fiestas y la rumba, a pesar de que en los 2 últimos fines de semana se registraron más de 500 fiestas. Sebastián, ¿cómo van a aplicar estas medidas y qué cambia en relación con los otros puentes? Luisa, televidentes, en especial los habitantes de Cali, cambia en que estas normas comienzan a ser aplicadas a partir de hoy. Por ejemplo, la ley seca comenzará hacia las 11 de la noche de este viernes y se extenderá hasta las 5 de la mañana del próximo martes. El toque de queda inicia desde las 11 de la noche de hoy e irá hasta las 5 de la mañana de mañana, y de esta manera se repetirá durante todo el puente festivo. Las autoridades han dicho que estarán muy pendientes del sur de Cali, donde se han citado algunas personas para participar de cabalgatas durante este último puente festivo del mes de junio. Por otro lado, las autoridades están investigando 2 homicidios de mujeres. Una de ellas, identificada como Jessica Tapia, tenía 30 años y era una microempresaria oriunda del departamento del Cauca. La segunda mujer fue identificada como Naidó Ruiz, de 43 años. Ambas han sido asesinadas con arma de fuego. Este año son 36 las mujeres asesinadas en la capital del Valle. 13 de estos casos han sido tipificados como feminicidios. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Una mujer y su familia fueron violentamente desalojados de una vivienda en Fontibón, en el occidente de Bogotá, por no pagar un mes de arriendo. Desde que inició la cuarentena en Bogotá se han registrado 299 quejas por estos hechos. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo es la historia de esta familia? Luisa y televidentes, buenos días. Pues este hecho se registró en la localidad de Fontibón. Violentamente la persona que tiene arrendada esta vivienda en esta localidad de Bogotá, pues quiso desalojar a esta familia. Pudimos hablar con esta mujer y nos contó que a pesar de los insultos también hubo agresiones físicas. Nos contó que su hijo menor de edad también sufrió agresiones por parte de esta mujer, por lo que interpuso denuncio y por lo que también se dirigió hasta medicina legal para que le hicieran un dictamen a su hijo menor de edad. Esta mujer también nos confirmó que hubo daños materiales, sus electrodomésticos tuvieron algunas fallas y también el mercado que esta persona tenía en la cocina de esta vivienda pues también fue perdido. Nosotros hablamos con la Secretaría de Gobierno sobre este hecho y nos ha dicho que mientras dure la emergencia sanitaria en Bogotá están prohibidos los desalojos, porque además hay muchas personas que han perdido sus trabajos y que no han podido cumplir con diferentes obligaciones.
Esta mujer nos aclaró y nos confirmó que trabaja vendiendo tintos en un vehículo particular y que en medio de la pandemia pues no ha podido salir a conseguir por lo menos lo del diario y tampoco para responder por este arriendo que, recordemos, tiene que responder por 600.000 pesos mensuales. Esta mujer no ha pagado el último mes de arriendo y por eso fue violentamente atacada por la persona que arrienda este lugar. En este momento su familia se encuentra alojada en la casa de la mamá de esta mujer. Se encuentran allí, pero sus cosas, sus pertenencias todavía permanecen en la vivienda en donde fueron atacados. En lo corrido del año, o mejor, mientras lleva de corrida la pandemia, la emergencia sanitaria en Bogotá, ya se han registrado 299 quejas por estos hechos similares. Más adelante ampliaremos esta información y también hablaremos sobre el trabajo que viene haciendo la Policía de Antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado. Porque quien creía que desde que se cerró el aeropuerto y desde que ya no hay vuelos comerciales ni domésticos iba a cesar la actividad de antinarcóticos, pues la realidad es otra. En lo corrido del cierre del aeropuerto El Dorado a la fecha de hoy ya se han incautado cerca de 450 kilogramos de droga entre marihuana, cocaína y también sustancias psicoactivas como sintéticas. Estas cargas que se han hallado en equipaje de carga que pretende ser exportado, pues han sido encontradas en caretas, en tapabocas e incluso en insumos médicos, todos elementos de bioseguridad que pretenden ser exportados y por supuesto el narcotráfico se pretende seguir moviendo en esta época de cuarentena. Nosotros por supuesto hablamos con el coronel de antinarcóticos del aeropuerto El Dorado y ha dicho que continúan con los controles y también a vuelos humanitarios para descartar que en los equipajes de las personas pues tampoco vengan ni importen ni exporten cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Nosotros por supuesto también ampliaremos esta información más adelante. Luisa, continúe con más noticias. Natalia, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, primer contagio de COVID-19 en la cárcel modelo de Bucaramanga. Al regreso los detalles. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En una balacera terminó una fiesta ilegal en Bosa, en el sur de Bogotá, cuando uniformados trataron de controlar una rumba clandestina. Esti Luenga nos tiene los detalles de lo que pasó. Esti, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. A tiros fueron recibidos los patrulleros de la localidad de Bosa, justo en el barrio San Diego. Todo inició cuando la comunidad alertó al cuadrante llamando y diciendo que se estaba presentando una fiesta clandestina en un establecimiento público. Cuando los patrulleros llegaron hasta el lugar, se encontraron que allí hacía presencia una banda delincuencial que opera en esa localidad. En ese momento se presentó un cruce de disparos entre la banda delincuencial y los policías, donde uno de los uniformados resultó gravemente herido. En esa ocasión fueron capturadas 4 personas, de ellas 3 hombres y una mujer. Las autoridades hacen un llamado a toda la comunidad de esa localidad para que denuncien cualquier tipo de fiesta clandestina que se presente. En otra importante noticia, en las últimas horas se llevó a cabo un operativo por parte de la Policía de Tránsito y Transporte, donde más de 50 vehículos fueron inmovilizados por hacer piques ilegales en la avenida Circunvalar con calle Primera en Bogotá. Motocicletas de alto cilindraje y también algunos vehículos fueron inmovilizados. Menores entre los 17 a los 25 años de edad fueron sorprendidos en estos piques ilegales. También en otra importante noticia, a esta hora permanece cerrada la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 67. Esto se da luego de la caída de piedra y material porque se han presentado fuertes lluvias. En este momento permanece cerrado el paso en los dos sentidos, tanto hacia Villavicencio como del Meta a Bogotá. Los vehículos de carga que deben transportar sus alimentos deben pasar por el túnel Renacer que fue habilitado en los últimos días. Más adelante desarrollaremos estas 3 informaciones, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. En otras noticias, en Caucasia, Antioquia, encuentran los cuerpos de una pareja en estado de descomposición. Lucy, muy buenos días. ¿Qué se sabe de esta pareja? Hola Luisa, buenos días. Este caso tiene estremecidos y también conmocionados a los habitantes del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, pues esta pareja fue encontrada días después, se presume, de haber cometido este crimen. Fueron encontrados sus cuerpos en el interior de su propia casa, al parecer fueron atacados con arma blanca y las autoridades tratan de establecer si se trataría de algún hurto
en su vivienda o si obedecería a motivos personales. Entre tanto, se trata de establecer la identidad de estas dos personas. Esta pareja de esposos que se conoce tienen 36 años la mujer y 47 años el hombre. Más adelante les tendremos otros detalles de esta información desde el Bajo Cauca antioqueño, pero también hay que decir que en otras noticias de Antioquia, en el municipio de Sabaneta, en una vereda, fue sorprendida una casa finca en donde se adelantaban peleas clandestinas de gallos. 30 personas estaban allí departiendo en estas peleas ilegales para las autoridades, y lo que más llama la atención es que no estaban usando tapabocas ni tenían los protocolos de bioseguridad, es decir, estaban aglomerados. Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía y a las autoridades sobre la entrada constante de vehículos en esta casa y también de muchas personas, y pues al llamarlos notaron que se estaban adelantando estas actividades ilícitas. 26 personas fueron sancionadas, entre ellas también había 2 menores de edad y 2 lograron escapar. Más adelante en minutos les tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, gracias. Y en la cárcel modelo de Bucaramanga se registró el primer caso de COVID-19. Santander es una de las regiones con menos casos reportados. Eduardo Herrera nos tiene el informe. Eduardo, buenos días. Hola Luisa y televidentes, los saludos desde las afueras de la cárcel modelo Bucaramanga, donde en las últimas horas se han encendido las alarmas debido al primer caso positivo para COVID-19 entre uno de los internos de esta institución. Todo comenzó hace 22 días, cuando uno de los internos asistió al Hospital Universitario de Santander, donde se le aplicó una cirugía en una de sus rodillas. Al regresar a ese centro penitenciario empezó a presentar problemas respiratorios, por lo cual fue remitido nuevamente al hospital, donde se le practicó la prueba para el COVID-19, la cual resultó positiva. Desde entonces este hombre se encuentra aislado en una de las habitaciones de este centro de salud, y todas las personas que tuvieron algún tipo de contacto con él también se encuentran aislados en este centro penitenciario. Nosotros regresaremos más adelante con más información. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduardo, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Reino Unido advierte que playas se pueden cerrar por rebrote de COVID-19. Ya volvemos. La Organización Mundial de la Salud anunció que aún falta una millonaria suma para poder encontrar una vacuna y tratamientos contra el coronavirus. El gobierno de Reino Unido amenazó con cerrar playas tras un desborde de afluencia. Y en Escocia, un hombre mató a 3 personas en un ataque con cuchillo. La noticia del mundo en Noticentro 1 CMI. 30.000 millones de dólares. Esa es la cifra que según la OMS se necesita para hacer test, para crear vacunas y aplicar tratamientos contra el coronavirus. El organismo anunció a finales de abril una iniciativa para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a estos tratamientos y vacunas, y hoy a través de un comunicado afirmó que necesitan esa millonaria suma en los próximos 12 meses. Con esos fondos, la OMS cree que se podrían fabricar y distribuir 500 millones de pruebas y 245 millones en tratamientos en los países de bajos ingresos e ingresos medios de aquí a mediados del 2021 y 2.000 millones de dosis de vacunas de aquí a finales del 2021. El gobierno británico advirtió que está dispuesto a cerrar las playas del Reino Unido después de que miles de personas acudieron a tomar el sol y a bañarse en el mar, sin respetar la distancia física exigida para evitar los contagios de coronavirus. El buen clima, donde las temperaturas superaron los 30 grados, incitó a las personas para salir a tomar el sol. 3 playas del país se vieron con grandes multitudes. Y a medida de que el Reino Unido suaviza las estrictas normas de confinamiento, la policía ha tenido que lidiar con una serie de fiestas ilegales en todo el país. Las reglas establecen que se pueden reunir un máximo de 6 personas al aire libre, pero muchos no están cumpliendo con esta restricción. Por segundo día consecutivo, Estados Unidos batió su propio récord diario de contagios de coronavirus al registrar al menos 39.327 casos nuevos, el número más alto desde que arrancó la pandemia a comienzos de este año. El país, que aporta 1 de cada 4 casos en todo el mundo, con 2,38 millones de contagios y 120.000 muertos, ya había roto el miércoles su propia marca, pues reportó 38.137 casos y superó la cifra de infectados más alta que se había registrado el pasado 25 de abril, cuando se contabilizaron 34.000. A lo largo de las últimas 2 semanas, las infecciones han comenzado a dispararse en varios estados del país. Aunque hay aumentos de casos en más de la mitad de los estados, la situación más grave se estaría registrando en un puñado de ellos, en particular en Texas, Arizona, Florida, Nevada, Carolina del Norte y California.
El gobierno de Donald Trump pidió en medio de la pandemia del coronavirus al Tribunal Supremo que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos más conocida como Obamacare. El alto tribunal, que en el pasado ha fallado 2 veces a favor del programa, estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que a raíz de unos cambios legislativos de 2017, la ley es inconstitucional. El secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Omar García Garfuch, resultó herido tras sufrir un atentado. Aunque García se encuentra fuera de peligro, 2 policías perdieron la vida y otras personas resultaron heridas. La lluvia de balas se produjo a las 6:30 de la mañana en la colonia Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana, por donde circulaba el convoy en el que viajaba el funcionario. En el lugar del ataque se logró la detención de algunas personas, por lo que las autoridades se encuentran realizando las averiguaciones correspondientes. 3 personas fueron acuchilladas en un hotel del centro de Glasgow, en Escocia, por un atacante que ha sido abatido por la policía escocesa. Según las primeras informaciones, el incidente estaría ya bajo control, después de que varias unidades policiales se desplazaron hasta la zona. Colombia duplicó en un solo día la cifra de muertes por coronavirus. El país se ubica como el número 10 en el mundo donde más decesos se dan por el virus. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de personas fallecidas a causa del contagio con el coronavirus COVID-19. 163 personas murieron, siendo la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en Colombia. Las aglomeraciones de días pasados muestran su tendencia en el número de afectados y en el número de fallecidos en el día de hoy, que duplicó el número de muertos el día de ayer. Un 67% de las muertes se dieron en Bogotá y en Barranquilla. Una de las víctimas fatales es un médico de un hospital en Quibdó, Chocó, identificado como Jean del Rentería, quien advirtió en su momento la crisis que se viviría en el departamento por la falta de ayuda del Estado. Es importante seguir dentro de esa tarea con un autoaislamiento. Ese autoaislamiento incluye medidas muy importantes, como la adherencia al tapabocas, como la adherencia al lavado de manos, como el no salir de la casa si no es estrictamente necesario. A la fecha y en el país han muerto 2.654 personas a causa de la enfermedad. Una de las cifras más altas de personas contagiadas de COVID-19 también se presentó. 3.486 personas dieron positivo para COVID-19. En total y a la fecha se han contagiado 80.599 personas, de las cuales 44.460 están activas. Rápidamente se propaga el virus en el país. En Bogotá son 24.636 personas contagiadas del coronavirus. Atlántico tiene 18.593 personas infectadas. Valle del Cauca tiene 8.689. Bolívar 7.852 y el Amazonas 2.228. En las últimas 24 horas, 1.678 personas se recuperaron del virus. En total son 33.349 recuperados. Noticia en desarrollo en CMI. En momentos en que el país se prepara para un nuevo puente festivo, el Ministerio de Salud alertó sobre 5.000 fiestas que se detectaron en los últimos días. Las autoridades advierten que este tipo de actividades se han convertido en un serio problema porque expanden la propagación del coronavirus. Juan Armando Rojas tiene los detalles. Juan Armando, buenas tardes. Se aproxima ya el tercer puente festivo consecutivo de mitad de año y por eso las autoridades de salud están en alerta y han hecho un nuevo llamado a la población, un nuevo llamado a la responsabilidad social, a evitar las aglomeraciones y las fiestas. Precisamente el Ministerio de Salud ha documentado al menos 5.000 fiestas en las últimas semanas que estimulan y propagan el contagio del COVID-19. El tema son las 5.000 fiestas que pudieron existir. El tema es no tener la conciencia de la enfermedad, no saber lo que nos puede ocurrir. Si estamos unidos, si estamos en reuniones y adicionalmente somos ligeros con las medidas preventivas, nuestra posibilidad de contraernos es muy alta. Entonces seamos prevenidos, seamos responsables y tomemos todas las medidas. Una de las mayores preocupaciones de las autoridades de salud se concentra en el departamento del Atlántico y en Barranquilla, donde hay especial atención para frenar un desborde de contagios que se ha venido presentando en los últimos días. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI.
Otra menor abusada. Niña de 17 años habría sido abusada sexualmente por un patrullero de la policía de Bogotá. Abogado de la víctima relata el atroz hecho que se habría registrado el pasado 8 de mayo. El caso está en manos del CTI de la Fiscalía. A Cantón Militar en Antioquia serán trasladados los 7 militares que abusaron de menor indígena. Polémica por la imputación de delitos a 7 militares que abusaron de menor indígena. UCIs en Bogotá a punto de superar el 70%, se acerca a la alerta roja. ¿Cuál será el revolcón en la seguridad de Bogotá? Fiesta ilegal en el sur de Bogotá termina en balacera por intervención de la policía. En 24 horas, Barranquilla registra la mitad de fallecidos por COVID-19 en el país, 81 muertos por la enfermedad. Virtual, así será el día sin IVA en Barranquilla. ¿Cómo funcionará? Cierre total en la vía Bogotá-Villavicencio. Otra mujer víctima de violencia. A plena luz del día asesinan a joven en el sur de Cali. Seguimos en Noticentro 1 CMI con toda la información a esta hora del mediodía. Una niña de 17 años habría sido violada por un patrullero de la policía en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. El presunto abuso habría sido cometido el pasado 8 de mayo. El caso, conocido por este noticiero, ya está en manos de la Fiscalía. Natalia Dávila nos tiene la historia. Natalia, ¿qué es lo que pasa con esta denuncia de abuso sexual? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues este hecho habría sido registrado el pasado 8 de mayo en la localidad de San Cristóbal Sur. Nosotros pudimos hablar con el abogado de la víctima y lo que esta persona nos ha dicho es que al parecer la madre de esta niña también tendría que ver. Esta madre tiene un restaurante ubicado cerca al CAI el CAI Juan Rey, que es el CAI del que pertenece este patrullero, el patrullero que al parecer tendría que ver con el presunto abuso sexual a esta menor de 17 años. Clientes de esta mujer son varios policías, entre ellos este patrullero, por lo que según lo que nos ha dicho el abogado, esta mujer, la madre de la niña, pues podría ser cómplice de este presunto abuso sexual. Nos ha dicho que la niña tiene 17 años, pero tiene un retraso cognitivo. Su mentalidad es de una niña de 12 años, por lo que esta niña se dejó convencer y fue engañada por este patrullero y de ahí fue trasladada a una zona boscosa de esta localidad, en donde al parecer allí habría sido abusada sexualmente dentro de una camioneta Duster adscrita también a una patrulla de la policía. Nosotros, por supuesto, tenemos todos los detalles y la investigación de este caso y más adelante también les contaremos en un informe cómo ocurrieron los hechos. También hablaremos sobre el desalojo de una familia en la localidad de Fontibón, porque fue violentamente desalojada. En lo corrido de este año ya van 299 quejas por estos hechos. Y Alejandra Madrigal Garzón, niña de 17 años de edad, habría sido abusada sexualmente por el patrullero de la policía de Bogotá, Ángel Enrique Estrada Álvarez, uniformado adscrito al CAI de Juan Rey de la localidad de San Cristóbal Sur. La denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía por sus familiares da cuenta que los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de mayo, cuando la menor habría sido engañada por el hombre y abusada dentro de una patrulla. Así lo relata el abogado que asumió el caso. La niña se sube a la patrulla de la policía, a una Renault Duster. El policía la lleva más o menos unos 6-10 kilómetros hacia la salida de Bogotá, y es allí donde accede a la niña, abusa sexualmente de la niña. Horas después del hecho, una tía de la menor de edad fue quien ayudó a trasladarla al Hospital de la Victoria, donde los exámenes arrojaron que sí hubo acceso carnal. Hasta que le hicieron el examen de ginecología y allí se dieron cuenta que efectivamente lo que la niña decía le había ocurrido. La niña siempre ha dicho que ella se negó a que eso sucediera, pero ella se vio intimidada por el hecho de que él era policía, por el hecho de que se encontraba en ese momento con el armamento. John Pinto, abogado de la víctima, asegura que a pesar de las pruebas y de las denuncias ante la Fiscalía y Policía, aún no los quieren recibir como víctimas, por lo que interpuso una tutela que tiene como plazo ser respondida el día de hoy. Lo tiene la Fiscalía 367 Seccional de Delitos Sexuales y la Oficina de Control Disciplinario Interno, que queda ubicada en la Estación de Policía de San Cristóbal Sur, en donde desafortunadamente no nos han permitido participar como víctimas porque no le han dado la trascendencia, no le han dado la importancia. La menor se encuentra bajo el cuidado de su tía, mientras que el patrullero sigue en el CAI sin ninguna restricción.
Y una familia fue violentamente desalojada de una vivienda en la que permanecían en arriendo en la localidad de Fontibón. Desde que inició la cuarentena ya se han registrado 299 quejas por estos hechos. Esta fue la escena que tuvo que vivir una mujer que debía un mes de arriendo en una vivienda ubicada en la localidad de Fontibón. En medio de insultos e incluso agresión física, la arrendadora la desalojó del lugar. La víctima asegura que debe 200.000 pesos del mes anterior porque no ha tenido trabajo a causa de la pandemia. Ellos son personas que viven de sus ventas, inclusive ellos venden tinto, tinto, perico, y eso venden en el carro que se ve también ahí en el video que lo sacaron, no volvieron nada, les dañaron sus termos. Ellos viven de eso. Y ahorita está aquí. Y ahorita pues por el problema que estamos pasando aquí a nivel del país, porque esto ya es algo a nivel nacional, no han podido trabajar. En medio de la agresión, el hijo de la víctima resultó lesionado, por lo que la mujer interpuso denuncio. Viéndola físicamente a mi hija, a mi nieto, al yerno creo que también lo amenazaron que lo iban a como apuñalear, algo así. Uniformados de la localidad controlaron el caso e intentaron llegar a un acuerdo para no dejar a la familia en la calle. La Secretaría de Gobierno confirmó que están prohibidos los desalojos en medio de la emergencia sanitaria. Desde que inició la cuarentena, en Bogotá se han registrado 299 quejas por desalojo e intentos de desalojo. Y cerca de 450 kilogramos de drogas entre marihuana, cocaína y drogas sintéticas han sido incautadas en vuelos de carga en el aeropuerto El Dorado. La policía antinarcóticos se refirió a este tema y aseguró que se están reforzando los controles. A pesar de que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha cerrado vuelos comerciales y domésticos, continúa con la circulación de vuelos humanitarios y de carga en medio de la emergencia sanitaria. Aunque se creía que el trabajo de antinarcóticos iba a cesar, la realidad es otra. Desde que inició la cuarentena se han incautado 20 kilogramos de cocaína, 240 de marihuana y 180 de drogas sintéticas. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico siempre están tratando de buscar la manera en que ellos puedan sacar ese tipo de droga de sustancia al exterior. Es ahí donde nosotros, con la pericia, con los guías caninos, los equipos tecnológicos que tenemos a disposición, realizamos las verificaciones y se encuentran en sus distintas modalidades de ocultamiento. Las cargas se han encontrado principalmente en elementos que piensan ser exportados como caretas, tapabocas e incluso insumos médicos. Es ahí donde la policía ha hecho incautaciones de clorato de cocaína, marihuana, sustancias sintéticas, entre otros. Los controles continúan a diario también en vuelos humanitarios para descartar que en equipajes se filtren sustancias psicoactivas. El coronel de la Policía de Antinarcóticos del Aeropuerto El Dorado también nos confirmó que reforzarán estos controles las 24 horas del día y todos los días de la semana, incluso cuando haya el piloto de reapertura el próximo mes de julio. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Hay polémica por la imputación de los delitos que le hizo la Fiscalía a los 6 militares acusados de abuso sexual y a uno uniformado por complicidad. La condena sería menor por este delito y no por acceso carnal violento. César, muy buenas tardes. ¿Qué responde el fiscal frente a esta polémica? Luisa Televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues como usted muy bien lo dice, se ha generado una gran polémica por el caso de los 7 militares señalados de violar a una niña menor de edad de la comunidad en Vera. Pues según varios abogados, la Fiscalía General de la Nación tendría que haber formulado el cargo de acceso carnal violento. Sin embargo, el ente acusador les imputó el cargo de acceso carnal abusivo. Pues ¿qué implicaciones tiene esto? La primera, que según abogados la Fiscalía estaría asumiendo que antes de la violación no hubo un acto violento, y lo segundo es que habría una reducción en la pena que podrían pagar estos militares. Pues el fiscal general se refirió a esta polémica y defendió la decisión que tomaron los investigadores. Este país es el país de palo porque bogas y palo porque no bogas. Este es el país del cójanlo, cójanlo, cójanlo y después suéltenlo, 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 como dice el Contralor General.
Pues recordemos que estos 7 militares fueron enviados a prisión por orden de un juez en Pereira luego de que aceptaran este cargo y en los próximos días se conocerá la condena que pagarán por este delito. Esta es toda la información que originamos desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y a un batallón militar en Bello, Antioquia, serán precisamente trasladados los 7 militares detenidos por el abuso de la menor indígena en Vera de 12 años. Yossi, muy buenas tardes. ¿Ya se hizo efectivo el traslado de los militares? Hola Luisa, buenas tardes, la saludo a las 12:08 del mediodía y según información extraoficial que ha dado la 7ª División del Ejército, se adelantaría este operativo en las próximas horas. Aún no se ha hecho efectivo, pero sí se confirma que estos 7 militares serían trasladados al batallón Pedro Nelo Espina del municipio de Bello en las próximas horas. Entre tanto, en otras noticias del departamento de Antioquia, en el municipio de Sabaneta, las autoridades sorprendieron a 30 personas que estaban en una casa finca adelantando una actividad ilícita. Se trata de peleas de gallos clandestinas. Esta es la casa finca ubicada en una vereda del municipio de Sabaneta, Antioquia, en la que se realizaban las peleas clandestinas de gallos todos los días. Vecinos del sector alertaron a las autoridades al notar que continuamente llegaba gran cantidad de vehículos y de personas, incluso sin medidas de bioseguridad. Venimos realizando acciones descentralizadas en barrios, veredas y en la Secretaría. En los últimos días recibimos información de un posible caso de crueldad animal y es por eso que tomamos las medidas y acciones necesarias. Realizamos una visita a una finca del municipio en compañía de la Secretaría de Gobierno. Encontramos unas peleas de gallo. En total eran 30 personas las que departían allí, 2 de ellas eran menores, 2 más lograron escapar y 26 fueron sancionadas. Se impartieron 26 comparendos. Y la invitación hoy es a que denuncien todo tipo de acto de crueldad animal. Las autoridades seguirán haciendo controles en Medellín y municipios aledaños para evitar que la comunidad siga incumpliendo la cuarentena preventiva y el aislamiento por COVID-19. Y finalmente la policía en las últimas horas también informó sobre la captura de 4 presuntos fleteros justamente minutos después de haber cometido estos actos ilícitos gracias al seguimiento de cámaras de seguridad. Información desde Medellín, Yossi Chaparro, Noticentro 1, CMI, feliz viernes. Yossi, muchas gracias. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un revolcón en el plan cuadrantes de la policía. La idea es cambiar el esquema actual por cuadrantes móviles. Pero ¿cómo será ese cambio? ¿En qué localidades y a partir de cuándo? Los detalles en la siguiente nota. Bogotá será la primera ciudad del país en cambiar el esquema de vigilancia por cuadrantes. Hoy, el policía tiene una zona geográfica delimitada de la que no se puede salir. Ahora se elimina esa camisa de fuerza, lo que le permite al uniformado moverse libremente para atender el delito. Se flexibiliza el servicio de policía. ¿Qué quiere decir? Hoy algún policía considera que no puede salir del cuadrante, así esté sucediendo algo en otro cuadrante. No, el policía tiene que atender la emergencia y tiene que moverse. Esto quiere decir que los bogotanos ya no tendrán que llamar al número del cuadrante o al CAI para denunciar la olla o el robo, sino directamente a la línea 123. Porque es desde allí donde se va a controlar la operatividad, porque es desde allí que se le va a hacer seguimiento a la operatividad y la ciudad va a tener un conocimiento más exacto de lo que sucede. El piloto con los cuadrantes móviles se implementaría en 7 localidades: San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Suba, Mártires y Ciudad Bolívar y 52 barrios críticos. En 7 localidades de la ciudad ocurren el 63% de los homicidios. Y no en toda la localidad, en unos barrios en particular está concentrado el homicidio. Bogotá, por ahora, no recibirá más pie de fuerza, pero el gobierno nacional se comprometió a llenar este vacío con más policía de inteligencia y de investigación criminal. Y una balacera se presentó en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. La policía intervino por las restricciones que se mantienen en medio del aislamiento inteligente. Un patrullero resultó herido. Los hechos se dieron en la localidad de Bosa cuando la comunidad se comunicó con las autoridades denunciando lo que sería una fiesta clandestina de un establecimiento. Que estaba funcionando un bar de manera ilegal y que hayan personas consumiendo bebidas embriagantes. Cuando los uniformados del cuadrante llegaron al lugar, fueron recibidos a disparos por los sujetos que hacían presencia en la tienda.
pero las personas que estaban allí arremeten contra los policías. Esto está pasando en Bosa. Los vecinos del barrio San Diego en Bosa hicieron un llamado a la alcaldía para que se refuerce la seguridad en ese sector, pues afirman que la inseguridad se ha desbordado durante el último mes. A pesar del tiroteo del que fueron testigos los habitantes del sector, no se presentaron víctimas fatales, pero sí resultó un uniformado herido, lesionando a uno de ellos en un ojo. Luego del ataque, la policía logró controlar la situación. Las 4 personas fueron dejadas a disposición de la fiscalía. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, endurecen medidas en el Atlántico. Día sin IVA será virtual. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. No cesan los piques ilegales en plena pandemia. Al menos 50 conductores fueron sorprendidos realizando esta práctica ilegal en el centro de Bogotá. La policía inmovilizó 50 vehículos. A pesar de la emergencia por la presencia del coronavirus COVID-19 en el país, no cesan los piques ilegales en Bogotá. Decenas de conductores, tanto en motos como en carros, participaron en la noche de este jueves de piques en la avenida Circunvalar. Ante el constante ruido de los motores y las risas de los participantes, fue necesario que la policía desplegara un operativo. Especialmente son jóvenes a bordo, en su mayoría de motocicletas, que a través de redes sociales se hacen estas invitaciones para concurrir a alguno de los sitios en la ciudad de Bogotá, sitios que se les presta para de pronto realizar maniobras peligrosas, actividades de alta velocidad. La policía hace un llamado para no realizar este tipo de maniobras peligrosas, ya que se pone en riesgo la vida de los transeúntes y hasta de los mismos aficionados. 50 vehículos fueron inmovilizados y tendrán que asumir una multa y podrán sacar sus vehículos hasta el día martes. Y en 24 horas Barranquilla registra la mitad de los fallecidos por COVID-19, en el pico de muertos más alto desde que inició la pandemia. 81 personas murieron en el Atlántico. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sanitarias por este alto número de fallecidos? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Como una solución efectiva, se plantea en este momento extremar los controles y el aislamiento obligatorio entre los barranquilleros. De los 163 muertos por COVID-19 ayer en el país, el 50%, 81, fueron en el Atlántico, 47 de ellos en Barranquilla y 22 en el municipio de Soledad. Ya son 844 los decesos en los 3 meses de pandemia en el departamento, 497 han sido en Barranquilla. En Soledad se comenzó a ampliar su capacidad en el cementerio municipal. Estamos trabajando en el municipio de Soledad en la ampliación en cuanto a nichos y bóvedas para tenerlas disponibles para cualquier eventualidad que se pueda presentar. En Soledad ya son 4.728 los casos positivos de COVID-19 y 210 los fallecidos. Ya tenemos un espacio claramente identificado donde podemos construir muchos nichos y muchas bóvedas adicionales si son necesarios. Dios mediante, no. Hospitales de Soledad también reportan la máxima ocupación de camas UCI. Y mucha atención que se acaba de anunciar por parte del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el toque de queda para el próximo viernes 3 de julio, el segundo día sin IVA establecido por el gobierno nacional. Para el Departamento del Atlántico, como primera medida, se estableció la limitación especial para los próximos días sin IVA, fijados para 3 y 19 de julio próximo. Solo se podrán adquirir bienes por medios electrónicos. Barranquilla tendrá toque de queda para el día sin IVA. Se prohíbe la circulación de todas las personas y vehículos en Barranquilla desde las 0 horas del día 3 de julio del 2020 hasta las 0 horas del 4 de julio del 2020. Igualmente se restringe la comercialización presencial en los almacenes de grande superficie de productos distintos a medicamentos, alimentos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal. Además, se prohíbe la venta y consumo de licor y solo se permitirá su venta de lunes a viernes entre las 5 y las 8 de la mañana. Esta medida se adopta porque al estar permitida la venta 24 horas, la población se estaba aprovisionando para organizar reuniones privadas. Los fines de semana se mantiene la ley seca. Por eso hemos decidido extender hasta el 15 de julio las restricciones y el aislamiento preventivo, en concertación con el gobierno nacional. Todas estas medidas se suman a las ya existentes de prohibición de acompañantes en motocicletas, motocarros y bicitaxis y pico y cédula de 2 dígitos.
Estos controles extremos se están adoptando, pues ya son más de 18.000 los casos positivos de COVID-19 en el departamento del Atlántico. Noticias en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Más de 5 horas lleva cerrada la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 64 por deslizamiento de roca. Los vehículos que viajan al departamento del Meta deben tomar el túnel Renacer. Cerrada amaneció la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 64, sector de Guayabetal, Cundinamarca. Las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas causaron la caída de material y roca sobre la vía. Se presenta un cierre total en la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del kilómetro 64, sector conocido como La Pala del municipio de Guayabetal. Esto a causa de un deslizamiento y caída de material rocoso, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Los vehículos de carga tendrán que tomar el túnel Renacer, más conocido como el Chirajara, que fue habilitado en los últimos días. En el lugar se encuentra nuestro personal de la Seccional de Tránsito y Transporte, dando manejo de tráfico y paso alterno por el túnel Chirajara, sentido Bogotá-Villavicencio. Asimismo, maquinaria y personal de la concesión vial Coviandina se encuentra adelantando las labores para, ojalá en las próximas horas, restablecer totalmente la movilidad por ese importante tramo vial. A esta hora el buen clima ayuda para la remoción de material con máquinas de la concesionaria Coviandina. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, sigue la violencia contra la mujer. Joven fue asesinada por sicario en Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúa la violencia contra la mujer. 2 mujeres fueron asesinadas en Cali por sicarios. Una de ellas era microempresaria y oriunda del departamento del Cauca. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Quiénes son las víctimas? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las 2 víctimas son una mujer de 30 años, oriunda del departamento del Cauca. Ella era una microempresaria de la región, y también una mujer de 43 años. Las autoridades están investigando ambos crímenes, pero lo que preocupa es que este año ya son 36 las mujeres asesinadas en Cali. La violencia contra las mujeres en Cali no da tregua. Las autoridades han rechazado que en las últimas horas 2 mujeres fueron asesinadas. Una de ellas identificada como Jessica Alexandra Tapia, de 30 años, oriunda del departamento del Cauca. Estamos inscritas en una sociedad patriarcal que considera que el hombre es dueño de la vida de las mujeres, que ha concebido que las mujeres somos para la casa y el hombre para la calle. La segunda víctima fue Naidu Ruiz, de 43 años, ambas asesinadas con arma de fuego. En lo corrido del año ya son 36 las mujeres asesinadas, 13 tipificadas como feminicidios, y hay aumento de denuncias por violencia en el aislamiento. Hemos recibido 522 casos, que es una cifra exorbitante, que ya nuestros equipos de profesionales están perdiendo la capacidad de atender tanta cantidad de personas, porque somos equipos de 8 personas. La línea 350-803-2031 está habilitada para que cualquier mujer denuncie algún tipo de violencia en su contra. Es bastante importante que todas las mujeres víctimas de violencia presenten su denuncia. En otras noticias, mucha atención, porque a partir de las 11 de la mañana de hoy comienzan a regir las 2 normas restrictivas decretadas por la alcaldía para este último puente festivo del mes de junio: el toque de queda y la ley seca en toda la ciudad. Personal a discreción. El toque de queda en Cali iniciará a las 11 de la noche de este viernes hasta las 5 de la mañana del sábado 27 de junio. La norma regirá de la misma manera durante todo el fin de semana, mientras que la ley seca comienza hoy a las 11 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana del martes 30 de junio. Los ejemplos de las fiestas y de las reuniones que hemos tenido en fines de semana anterior nos obligan a mantener ciertos compromisos y responsabilidades en el ánimo de controlar, digamos, lo que pasa cuando se consume licor, que es un relajamiento con respecto al cumplimiento de las normas de convivencia. Cabalgatas y fiestas convocadas para este puente festivo por redes sociales serán intervenidas por la policía, así como por el equipo élite de la Secretaría de Seguridad. Estos están relacionados con puestos de control, caravanas por la vida, e inclusive en donde hemos observado cabalgatas han sido intervenidas por la policía. Por violación de medidas sanitarias son más de 700 comparendos los que hemos elaborado en ese sector de la ciudad. Desde el inicio de la emergencia sanitaria a la fecha, las autoridades han impuesto más de 24.000 comparendos por infringir las normas.
Hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación anunció la intervención en 5 comunas donde se han presentado este tipo de desórdenes. La sanción que impone la policía asciende al $1.000.000 y solamente hay que recordar que el pasado fin de semana fueron más de 200 fiestas intervenidas en toda la capital vallecaucana. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Pasión del Deseo y a las 9:30 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz fin de semana!